Amén, gloria a Dios. Le damos al Señor gracias infinitas, amén, por su misericordia, porque Él nos permite una vez más estar compartiendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, amén, al programa Santidad de Jehová. Les saluda con mucho gusto la hermana Yari, amén. Me siento bendecida, me siento agradecida de parte del Señor, porque yo sé que es Él que nos permite estar en esta hermosa tarde, ya casi noche, amén, de este día 27 de agosto del año de gracia 2020. Él nos permite por su misericordia la vida, nos da la salud, nos permite una vez más compartir con cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a nuestros amigos, hermanos en Cristo, amén, a nuestra familia, a todos aquellos quienes puedan escuchar este video, amén, para la gloria del Señor, para bendecir su santo nombre, amén, y porque queremos seguir compartiendo la palabra del Señor hasta que Él venga, amén. Saludamos especialmente a los siervos de Dios, los pastores de la iglesia donde nos congregamos, el pastor Leo y la hermana Alicia Herrera, amén, que el Señor bendiga sus vidas, a los siervos y a todos los siervos de Dios que puedan escucharnos, pastores, a los líderes también, amén, a toda la iglesia Manantial de Vida y a todas las iglesias que aman al Señor, que buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo y que saben que estos son los tiempos de los cuales el Señor nos habló en su palabra, amén, tiempos que nos muestran cómo su palabra bendita se cumple al pie de la letra, amén, porque tenemos un Dios fiel. Así que aprovechemos el tiempo, amén, démosle gracias a Dios primeramente en esta hora, pidámosle a Él que Él sea tomando el control de lo que vamos a hacer en esta hora, que Él tome nuestra alabanza, que su bendito Espíritu sea hablando en nuestras vidas a través de su poderosa palabra, amén. Así que le invito a que me acompañe a hacer esta oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque, Señor, tú estás con nosotros. Sabemos que tu presencia maravillosa está en medio de nosotros. Tú nos escuchas, tú nos miras, tú nos hablas, Señor. Tú nos abrazas, Padre, nos fortaleces cada día. Gracias por cada vida, por cada alma nueva, por cada amigo, por cada hermano, por cada uno, Señor, de los que hemos de escuchar tu preciosa voz en esta hora. Permítenos escuchar tu palabra. No queremos escuchar, Señor, la voz humana, solamente tu preciosa palabra, tu preciosa voz hablando en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra poderosamente obrando en nuestras vidas, en cada uno de los corazones, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, mi Señor. Y no retornará a ti vacía tu palabra. Toma el control de cada minuto, de cada segundo, de cada instante en el que estemos aquí. Toma el control, limpia nuestros corazones, Señor, porque no somos dignos, Señor, de realizar esto, Padre. Tú conoces, Señor, la gratitud que hay en nosotros, Señor, el deseo de servirte, Padre, pero solo tú eres digno. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu preciosa sangre. Toma el control, Espíritu Santo. Toma las vidas, Señor, que han de escuchar tu palabra. Ministra, Señor, fortalece. Restaura, Señor, levanta, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Rompe ataduras, Señor, que el hombre, que la mujer pueda creer que tú eres un Dios verdadero, el Dios real, el único Dios verdadero que hace maravillas en aquel, Señor, que te entrega la vida, Señor. Para ti no hay nada imposible. Hazla ahora, mi Señor, habla nuestras vidas. Recibe nuestra alabanza en esta hermosa noche, Señor. Te damos gracias por todo lo que has de hacer. Toda la gloria y toda la honra, Padre, te la damos a ti porque a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a alabar al Señor, amén, con una alabanza. Yo sé que usted se sabe esta hermosa alabanza. Sabemos que el Señor está con nosotros y Él está en todo lugar. Amén. No necesitamos una imagen, no necesitamos una escultura, una pintura o algo para que nosotros podamos estar seguros de que el Señor está ahí. Nosotros sabemos con seguridad que está con nosotros, que está donde usted está en este momento, en su casa,
en su trabajo, en el carro, yo no sé dónde se encuentra usted. Y está aquí conmigo, aquí en la casa. Su presencia, amén, lo llena todo, su presencia llena toda la tierra. Así que sabemos que Él está en todo lugar y Él está dispuesto, amén, a llenarnos con su presencia y a ministrarnos también, a abrazarnos, a tomarnos de su mano, a consolarnos, a traer fortaleza a nuestras vidas, amén. Así que esto es por fe, porque dice la palabra de Dios que el Señor, que nuestro Dios es invisible, que Dios es espíritu, amén. Y dice Él también que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que alabemos al Señor con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, sabiendo que Él está en este lugar, amén. Dice esta alabanza: mi Dios está aquí, gloria al Señor. Mi Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos y dile que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Mi Dios está aquí. Oh, sí, mi Dios está aquí, obrando en mí. Siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos y dile que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento tu presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos y dile que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Levanta tus manos y dile que te toque, que te ministre, porque Dios está aquí. Yo siento su presencia como un viento suave, porque Dios está aquí. Amén. Gloria al Señor. Sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Amén. A cada instante, a cada momento, el Señor, en su misericordia. Amén. Por su fidelidad.
Y sabemos que nosotros no merecemos, amén, no somos dignos. Sin embargo, Él sabe y conoce nuestra necesidad. Amén, que cada día nosotros necesitamos más y más de Él. Amén. Y Él, que lo sabe todo, que lo conoce todo, Él sabe de lo que realmente nosotros tenemos necesidad. Amén. Así que si usted tiene también alguna petición de oración, vamos a estar orando al final de la enseñanza. Amén. Queremos estar orando. Sabemos que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel y que Él escucha nuestras oraciones. Amén. Pero creemos en su poder, creemos en que Él todo lo puede, pero también creemos en un Dios soberano. Creemos que Él hace, como dice su palabra, en los cielos y en la tierra como Él quiere. Amén. Y que como dice la palabra del Señor, cuando Él les enseñaba a orar a sus discípulos, en una de la parte de la oración del Padre Nuestro, dice que se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, a veces el Señor a veces nos dice que sí a nuestras oraciones, pero a veces su respuesta es no. Pero siempre escucha nuestras oraciones si nosotros venimos con un corazón sincero y arrepentido delante de Él. El Señor escucha nuestras oraciones. Así que confiemos en el Señor, confiemos en su voluntad, y si usted quiere, escriba su petición de oración. Amén. Al final vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en su capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos solamente. Amén. Solamente vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso 6. Gloria al Señor. Y después vamos a saltarnos desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Gloria al Señor. Salmos capítulo 19. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Vamos a leer del verso 4 al verso 6. Amén. Lo leemos para la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Que sea el Señor hablando en nuestras vidas. Y precisamente como dice la última línea del versículo 6, y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Así se llama la enseñanza que el Señor trae a nuestras vidas en esta noche. Así que abramos nuestro corazón. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. Amén. Si nosotros vemos el título de este salmo, el Salmo 19, en mi Biblia, dice las obras y la palabra de Dios. Las obras y la palabra de Dios. Amén. Encontré otro título en otra versión que decía la gloria de Dios en la creación. Amén. Porque hay que reconocer que cuando nosotros vemos la creación de Dios, todas las maravillas que nosotros podemos ver alrededor del mundo, el mar, los océanos, el firmamento, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, los atardeceres, el mar, cuando uno se para ahí a la orilla del mar y ve esa inmensidad, usted ve el mar y usted ve que no tiene fin el mar. Claro que tiene un fin, sin embargo, para nosotros todo eso es tan maravilloso. Y eso solamente es un poco de la muestra del poder de nuestro Dios, porque nosotros sabemos por la palabra que el Señor hizo todas las cosas. Amén. Y el versículo 1 en este salmo empieza a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Que los cielos nos hablan de la gloria del Señor. Yo no sé si usted en alguna ocasión, yo pienso que sí, muchas veces a mí me ha tocado ver en las mañanas y sobre todo en las tardes cuando
¿verdad? Saco a los niños o sacamos mi esposo y yo a los niños, ¿verdad? A que anden en la bicicleta, ¿verdad? Cuando ya se está poniendo el sol, porque ya no hace mucha calor. Usted ve que ya se está poniendo el sol y ese espectáculo es tan maravilloso que nadie, ninguna persona, por más tecnología que tenga, por más sabiduría, pudiera hacer lo que el Señor hace. Ni el mejor de los pintores podría crear la obra tan maravillosa que Dios hace cuando usted ve en el firmamento que se está poniendo el sol, los rayos del sol pegan a las nubes y el color de las nubes cambia. A veces el firmamento allá en el horizonte donde se pone el sol se mira rojizo, se mira anaranjado, se mira de un color morado. Es tan maravilloso y uno se goza y uno puede decir: Señor, de verdad que eres bueno, de verdad que eres bueno, y tú nos permites, nos das la bendición de poder ver esto tan maravilloso. Y nosotros sabemos que fue Dios el que nos hizo, que lo hizo. Por eso la palabra de Dios dice que los cielos nos están diciendo o nos están contando la gloria de Dios. Es una manera quizás para decirnos a nosotros un poco de la gloria de Dios. Los cielos nos están diciendo a nosotros, nos están hablando a través de ese firmamento tan hermoso que nosotros vemos, nos están hablando de la gloria del Señor, amén, de la obra que Él hizo en los cielos y en la tierra, amén. Dice la palabra de Dios que el firmamento también anuncia la obra de sus manos. Y el versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Le voy a leer este versículo, yo lo encontré de la traducción del hebreo al español, y yo lo pude entender un poquito mejor en esta traducción. Dice el versículo 2: día a día hace pronunciamientos. Los cielos, hablando de los cielos, día a día hace pronunciamientos. Noche a noche revelan conocimiento. Amén. Eso es lo que nos dice el versículo 2 acerca de lo que los cielos están anunciando: la gloria de Dios, el conocimiento del Señor, la sabiduría del Señor, el poder de nuestro Dios. Así que cuando alguien, ¿verdad?, escuchamos decir: es que los cielos se formaron de una gran explosión, se formaron por la casualidad, se formaron a través de los tiempos, nosotros no podemos creer eso. Porque ¿cómo es posible que algo tan maravilloso, tan grande, que nadie en la tierra, el ser humano, pueda crear? No podemos entender cómo de la nada eso se puede formar. Eso, para nosotros que creemos en un Dios poderoso, en un Dios real, para nosotros eso no es así. Nosotros sabemos que el Señor, dice su palabra, que con el poder de su palabra lo creó. En el principio, en el libro de Génesis, nos dice que cuando Él decía: hágase la luz, y se hizo la luz; hágase la hierba, y se hizo la hierba; hágase las plantas, y se hicieron las plantas. Todo por el poder de su palabra. Con tan solo Él decirlo y ordenarlo, dice la palabra de Dios que de donde no había, Él lo hizo. Con el poder de su palabra. Aleluya. Ese es nuestro Dios maravilloso, que hizo todas las cosas, y el cielo y el firmamento nos están anunciando cada día, dice el versículo 2, de día a día y de noche a noche, anunciándole a todo el mundo que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que creó todas las cosas. Dice el del versículo 3 al 4, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En el versículo 3 dice que el lenguaje de los cielos no es como el de nosotros, que se pronuncian las palabras,
sino que con tan solo mostrarnos un poquito de lo que Dios hizo en ellos. Por eso dice el versículo 3 que no hay lenguaje, no hay ninguna palabra, no es escuchada ninguna voz, dice el versículo 3, sin hablar. No hay voces que nosotros podamos oír, pero con su belleza nos hablan a nosotros, a los seres humanos, de la grandeza de nuestro Dios, que hay un creador que hizo todas las cosas. Ese es nuestro Dios, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, amén. El que hizo todas las cosas y que las sustenta y las guarda. Dígame usted, ¿acaso no es maravilloso saber que nuestro Dios, en su sabiduría infinita, en su conocimiento, en su poder, en su majestuosidad, en su infinita creatividad, pudiera haber hecho o pudo haber hecho todas las cosas? Él lo hizo con el poder de su palabra. Y esa creatividad, ese poder que Él tiene, pudo hacer posible que Él hiciera los cielos y la tierra, el mar, las plantas, todo tipo de animales que muchas veces nosotros ni conocemos, ni sabemos que existen. Nosotros conocemos a los elefantes, a los leones, a las ballenas, pero hay miles y miles de especies de animales. ¿Y quién los creó? Fue nuestro Dios en su poder. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 4, en el versículo 11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y otra parte de la Biblia dice que por el Señor subsisten todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que aún se mantienen con vida. No solamente las creó, no solamente ya están por Él, sino que Él hace posible que sigan existiendo, que se sigan manteniendo. Nosotros mismos subsistimos, seguimos viviendo por el aliento que Dios nos da, por la vida que el Señor nos ha dado y que nos presta en esta tierra. Gloria al Señor. Es gracias a Dios. Subsistimos y todas las demás cosas subsisten por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que sustenta nuestras vidas. Amén. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra fue creado por nuestro Señor. Dice el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová, por su palabra, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Ese es nuestro Dios, tan grande, tan maravilloso, que tan solo al pronunciar y al ordenar que sea hecho, que existiera algo, fue hecho por esa autoridad y por ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque muchos no lo crean, aunque en estos tiempos haya aquellas personas que se denominan ateas, que significa que ellos no creen en Dios, que ellos dicen que las cosas tienen que crecer y tienen que desarrollarse por sí solas y nacen por sí solas. Nosotros sabemos y estamos seguros de que Dios es el creador de todas las cosas. Y dice el versículo 6, el final del capítulo 4, amén, que es ahí donde se centra nuestra enseñanza de esta noche. En el versículo 4, en la última parte, dice: en ellos, o sea, en los cielos, puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Amén. Eso es lo que leíamos al principio. Dice que en los cielos Él puso su tabernáculo, Él puso una morada para el sol. ¿En dónde está el sol? ¿En dónde lo colocó el Señor? Fue en los cielos. Ahí es su lugar. Allí el Señor lo puso.
para que día a día, dice la palabra de Dios, que como esposo sale de su tálamo, o sea, sale del cuarto de donde cuando el novio, ¿verdad?, estaba listo para casarse, él tenía un cuarto reservado y se le llamaba el tálamo. Así, de esa misma forma se le compara al sol, que cada día sale de su habitación, que sale de su lugar para recorrer toda la tierra. Y dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Yo creo que esta es la parte más importante que en esta enseñanza el Señor nos quiere traer acerca del sol. Que Él, cuando el Señor así lo dispuso, lo puso en su tabernáculo, en su lugar en los cielos, para que pudiera recorrer el camino a donde iba a iluminar toda la tierra. Entonces, si nosotros pensamos, ¿verdad?, en la luz del sol, podremos darnos cuenta que va alumbrando a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. Nosotros aprendimos en la escuela, por ejemplo, que es la Tierra que está girando, ¿verdad? Todos los días está girando. Por eso el día dura 24 horas. Sin embargo, también está girando alrededor del sol. Al mismo tiempo que va girando en su propio eje, ¿verdad? Ella misma dando, ¿verdad?, se puede decir vuelta, ¿verdad?, girando en su propio eje. Al mismo tiempo está girando ella alrededor del sol. Quizá la palabra del Señor dice que el sol recorre su camino, ¿verdad? La palabra del Señor de esa manera nos los explica. Pero es la misma forma, es el mismo camino que la tierra está girando alrededor del sol. Y cuando esto está pasando, si nos ponemos a pensar, el sol nos alumbra cada día. Y mientras ahorita, por ejemplo, ya es de noche aquí, en donde nosotros estamos, ¿verdad? En México también ya es de noche, en todo el continente americano. Del otro lado del mundo estará amaneciendo, o quizás ya estén en mediodía, o quizás en algunas partes ya estén en la tarde, yo no sé. Ahora ese es el momento para que en esa parte de la tierra alumbre el sol. Pero si nos ponemos a pensar, no hay rincón en la tierra donde el sol no alumbre. Ninguna parte de la tierra, del planeta Tierra, podríamos decir, en este punto no llega el sol, no llega la luz del sol, porque no es así. Aún en los polos, en el polo norte, en el polo sur, que son los lugares más fríos de la tierra, aún ahí llega la luz del sol. Posiblemente más lejos por la ubicación en donde ellos están en el planeta Tierra, pero también les llega la luz del sol. Ciudades tropicales, ciudades donde la temperatura, la mayor parte es frío, cualquier ciudad, cualquier población, cualquier pueblito pequeño, sean sierras, sean montañas, sean barrancos, todas las partes del mundo entero les llega la luz del sol. No hay ningún lugar en el planeta Tierra, ninguno solo, que no reciba la luz del sol. Es una bendición de parte de Dios. Él supo ponerlo, le supo poner el lugar en los cielos para que pudiera alumbrar toda la tierra. Y es maravilloso porque durante el día es cuando nosotros gozamos la luz del sol. Usted no necesita prender las lámparas todo el día, ¿verdad? Las tiene que prender en la noche cuando el sol no está. Pero durante el día usted no necesita. ¿Por qué? Porque tiene la luz del sol para poder hacer sus actividades. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, cada día en todo el rincón de la tierra
el sol alumbrando la tierra. Por eso la Biblia dice, hablando del sol, que no hay nada que se esconda de su calor, nada. Las plantas, los árboles, los seres humanos, las casas, los edificios, toda la superficie de la tierra, le llega la luz del sol. Imagínense si pudiéramos decir, pues qué parte de la tierra, ¿verdad? En algún momento del día, pues no le toca el sol, no. Porque la misma luz del sol hace que se haga un día lleno de luz, ¿verdad? Hace rato que salía con mis hijos, ¿verdad? Estaba un poco nublado. Y cuando salimos, mi niño, el más chiquito, me decía, mira mami, no está el sol. Y le dije, ¿no está el sol? Y me dice, no está hoy. Y me dio risa. Porque nosotros sabemos que no esté el sol, sino que las nubes, ¿verdad? Cuando está nublado, cuando quizás va a llover o cuando simplemente está templado, hace que esas nubes cubran la tierra y la luz del sol no se refleje directamente a la tierra. Sin embargo, como es tan potente la luz del sol, aunque haya nubes, eso no impide que haya luz en el día. Está iluminado. No se perciben los rayos del sol, pero el día está iluminado. Y no significa, ¿verdad? Como dijo mi niño, es que no está el sol. Sí está el sol, pero las nubes, ¿verdad?, nos impiden ver los rayos del sol. Sin embargo, cada día nosotros podemos ver, ¿verdad?, la luz que el Señor nos regala a través del sol. Entonces, se dice, ¿verdad?, que la temperatura del sol llega, ¿verdad?, en su superficie llega a ser de 10,000 grados Fahrenheit. Imagínense, 10,000 grados Fahrenheit o 5,600 grados centígrados. Aquí en Estados Unidos los grados los toman como Fahrenheit. Y si usted vive en Estados Unidos, usted sabe cuando llegamos a los 100 grados Fahrenheit, es algo, ¿verdad?, realmente fuerte, una calor realmente intensa. Uno no lo soporta, uno necesita estar con el ventilador o con abanico tomando agua fría porque es una calor intensa. A los 100 grados Fahrenheit, aproximadamente unos 56 grados centígrados. Ahora imagínense la temperatura solamente en la superficie del sol, 10,000 grados Fahrenheit y 5,600 grados centígrados. Ahora, dentro del sol se dice que adentro, desde su interior del sol, llega a alcanzar alrededor de los 27 millones grados Fahrenheit de temperatura. Eso es increíble. Eso es algo que nosotros no podemos imaginar, la magnitud de calor que produce el sol dentro de él. 27 millones de grados Fahrenheit o 15 millones de grados centígrados. Imagínense tener a esa gran lumbrera, ¿verdad? Porque en el libro de Génesis dice la palabra del Señor que el Señor lo creó y ahí le llama la lumbrera mayor. La lumbrera mayor. Imagínense tenerlo ahí cerca de la tierra, o que el Señor lo hubiera puesto cerca de la tierra. Él sabe que eso nos hubiera consumido, nos hubiera ya quemado, hubiera quemado toda la superficie de la tierra. Pero el Señor lo sabe todo. Y Él supo en dónde ponerlo y a qué distancia ponerlo. Él no se equivoca. ¿Quién le podría decir al Señor, Señor, hubieses puesto al sol más cerca o más lejos? El Señor, en su sabiduría eterna, en su perfección, Él sabe dónde lo quiso poner. Y Él nunca se equivoca. Y Él lo puso a una distancia muy, muy larga. Se dice que la distancia, ¿verdad?, de aquí para el sol es aproximadamente unos 152 millones de kilómetros.
152 millones de kilómetros. Por eso es que pues no nos quema, ¿verdad? Con esa temperatura tan fuerte. El Señor hace perfectas todas las cosas, amén. Y lo puso ahí para que a nosotros nos diera la luz durante el día y pudiéramos nosotros realizar todas nuestras obras. Y dígame usted si el Señor nos ha cobrado por esa luz. Usted paga su luz eléctrica en su casa, pero el Señor no nos cobra la luz que Él nos está regalando del sol. Escuchaba yo un testimonio, ¿verdad? De un señor que antes de este virus, ¿verdad? Que está pasando, mucho antes de este virus, él se había puesto mal. Y dice que él llegó al hospital muy mal porque no podía respirar, tenía dificultad en sus pulmones, ¿verdad? No era del virus porque esto pasó mucho antes, pero él no podía respirar. Entonces cuando él llegó al hospital, los doctores le pusieron oxígeno. Y gracias a Dios dice que él solamente un día estuvo en el hospital. Un día. Y en ese día los doctores le tuvieron que poner el oxígeno para que él pudiera respirar. Entonces cuando él, gracias a Dios, ¿verdad?, se recuperó, al día siguiente mismo salió el de alta. Y él preguntó, ¿verdad? Le dijeron los doctores, pues le tuvimos que poner oxígeno para que usted pudiera respirar en ese día. Y él preguntó, ¿y cuánto tengo que pagar? Y ellos le dijeron, pues son 200 pesos, ¿verdad? Allá en México, 200 pesos. Y él se quedó así un poquito asombrado y se puso a llorar. Y los doctores le dijeron, ¿por qué llora? Usted no tiene ese dinero para pagarnos. Y él dijo, no, sí, gracias a Dios tengo los 200 pesos para pagarles. Pero dice, yo me imagino, yo me pongo a pensar, si el Señor me cobrara el oxígeno que a mí me da cada día, yo tendría que pagarle al Señor 200 pesos. ¿Y de dónde yo voy a sacar 200 pesos todos los días? Pero el Señor nos regala el oxígeno para vivir. El Señor nos levantó esta mañana y nos sigue dando el aliento de vida. Por eso dice su palabra que gracias a Él todas las cosas existen, tanto como fueron creadas, y también gracias a Él existen, y nosotros existimos y subsistimos, seguimos existiendo, seguimos alimentándonos, seguimos viviendo por el poder de nuestro Dios, por el oxígeno, por el aliento de vida que Él nos regala. Porque dígame usted, cuando el Señor nos ha mandado una factura de la luz del sol que nos regala y del oxígeno que nos da cada día, nunca nos ha cobrado. Es por su misericordia, por su amor inagotable. Aunque la gente lo niegue, aunque el ateo lo niegue, aunque el pecador lo niegue, aunque los científicos y la ciencia insisten en negar la existencia de un Dios poderoso, Él es real y Él mismo les regala a todos ellos, a todos los incrédulos, a todos los que lo niegan, también les regala la luz del sol y el aire para respirar. Por su misericordia, no porque lo merezcamos. Él nos lo regala, gloria al Señor, y nos regala la luz del sol. Entonces el Señor puso ahí el sol para bendecirnos, usted sabe que la luz del sol, ¿verdad? Cuando uno se expone a la luz del sol, se aumenta la vitamina D y que ayuda a los huesos, que para el metabolismo, ayuda a las plantas, ayuda a los animales, ayuda a todo el ecosistema la luz del sol. Es una bendición que el Señor da al planeta Tierra. Aunque es verdad que ya en estos últimos años, ¿verdad? Y décadas antes, quizás un siglo pasado, yo no sé, ¿verdad? Los científicos han mostrado esa preocupación por el calentamiento global, porque cada año el sol está calentando más y más y más a la tierra. Quizás usted se ha dado cuenta
que cada vez hace más calor, cada año hace más calor que el año pasado, por el calentamiento global, porque la atmósfera se ha dañado y porque el mismo hombre, lamentablemente, por crear nuevas cosas, por quizás inventar nuevas cosas, ha dañado la atmósfera con las industrias, con los químicos, con todas aquellas cosas que dañan la atmósfera, dañan los aires. Y no solamente eso, sino que dañan también a los animales, a las plantas. Y esa es una realidad acerca del calentamiento global. Sin embargo, es una de las cosas que también por la palabra de Dios sabemos que nos anuncian que Cristo viene por su pueblo. Es así, que Cristo viene por aquellos que le han sido fieles, que han amado su palabra, que lo han recibido en el corazón. Y esto no puede pararlo nadie. No es porque el Señor sea injusto de ninguna manera. No es porque el Señor quiera solamente castigar a la humanidad, no es así. El mismo hombre busca su castigo. El mismo ser humano, por el pecado, ¿verdad? Viene la consecuencia, el castigo del Señor, por haber rechazado al Señor. Entonces, nosotros sabemos que son señales y que el sobrecalentamiento del sol es una de ellas. En la gran tribulación, nosotros sabemos que después de que el Señor venga por su pueblo, se van a desatar una serie de acontecimientos terribles, cosas tan horrorosas que el mundo entero va a pasar, que la gente que haya rechazado el amor de nuestro Señor. Por eso nosotros con tanta insistencia venimos compartiendo la palabra del Señor para que nosotros vengamos al arrepentimiento, para que el hombre, para que la mujer, que el joven, el niño venga prontamente al arrepentimiento, venga a los caminos del Señor, reciba a Jesús en su corazón y le pida perdón antes que sea demasiado tarde. Ahorita tenemos la oportunidad, pero cuando acontezca que el Señor se llevó a su pueblo de esta tierra, entonces vendrá el juicio. Y una serie de acontecimientos, una tras otra. Eso es lo que nos narra el libro de Apocalipsis, nosotros lo sabemos. Y dice la palabra del Señor acerca del sobrecalentamiento del sol, que en ese entonces, para la gran tribulación, el sol quemará a los moradores de la tierra que se hayan quedado a ese tiempo de gran tribulación. Dice en Apocalipsis, amén, su capítulo 16, en el versículo 8 y 9, ¿verdad? Aquí en este pasaje ya nos está hablando en el momento en que las copas de la ira de Dios se estén derramando. Y dice el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mire qué tremendo. Si usted sale afuera y ya en un ratito usted siente que ese calor, ¿verdad?, le está quemando la piel, que lo está mareando, que lo fatiga. Imagínese en ese momento cuando la copa de la ira de Dios sea derramada sobre el sol y se le dé al sol que queme a los moradores de la tierra. Los rayos del sol serán tan intensos, porque ya vimos cuánto más o menos son los grados de temperatura del sol. Y mire, qué lamentable que dice que a pesar de que en ese momento, cuando los hombres estén pasando esa situación, aunque el sol los esté quemando, dice la palabra de Dios,
que no se van a arrepentir. Entonces, es necesario que nos pase para arrepentirnos. ¿Hasta dónde el Señor tiene que tomarnos para poder arrepentirnos? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos tienen que decir? ¿Qué es lo que el Señor nos tiene que mostrar para arrepentirnos? ¿Hasta qué grado el corazón del ser humano se endurece ante la palabra del Señor? Es realmente increíble. Y dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos en los que estamos ya viviendo, el corazón de los hombres se va a endurecer más. Y aunque estén viendo las señales que ya estamos viendo, las cosas terribles que ya están pasando, el corazón del ser humano se está endureciendo, se está haciendo indiferente a la advertencia del Señor. Y uno de los copas de ira del Señor se derrama sobre el sol para que queme. Nosotros, iglesia, amigo que me estás escuchando, no esperemos eso. No tenemos por qué llegar a esta situación. No tenemos por qué pasar el momento de la gran tribulación, pasar por donde los que han de ser castigados. No tenemos que pasar por ahí. Tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor. Si tú quieres venir al Señor, el tiempo es hoy. Porque nosotros algún día estaremos delante de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, mire, qué maravilloso es el Señor. Uno de la palabra del Señor, cómo describe a nuestro Dios. Lo describe como el sol de justicia. Como el sol de justicia ante el que nosotros vamos a estar algún día. Pero de nosotros depende qué actitud el Señor va a tomar para nosotros. Si será para castigo o será para salvación. Usted y yo lo decidimos. El Señor es bueno, claro que sí. Es misericordioso. Es todo amor, todo compasión, toda gracia. Aleluya. Pero Él es justo. Y dice su palabra que Él no va a considerar al culpable como una persona inocente. Al que es inocente lo tomará por inocente. Y al que es culpable lo tomará por culpable. Y todos algún día nos presentaremos ante el Señor que es justo, ante el sol de justicia. Qué maravillosa palabra, cómo la Biblia describe al Santo de los Santos, el sol de justicia. Pero nosotros decidimos de qué manera el Señor nos verá a nosotros. Dice la palabra de Dios en Malaquías, donde al Señor le llama así la palabra del Señor. Malaquías capítulo 4, vamos a leer el versículo 1, dice. En el título de este capítulo dice el advenimiento del día de Jehová. O sea, la venida del día de Jehová. ¿Cuál es ese día? ¿Cuál es ese momento? Cuando el Señor castiga a la tierra por su pecado. El día del Señor. Y dice el versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta es la primera parte
de la forma en que el Señor se presentará a la humanidad. Esta es una de las formas que el Señor se presentará ante la humanidad, ante aquellos que rechazaron su palabra. El sol de justicia, dice la palabra del Señor, que a todos los soberbios, a todos los que hacen maldad, a todos aquellos que rechazaron la palabra del Señor, a los orgullosos, a los perversos, a los que no hicieron caso al consejo del Señor. El sol de justicia dice que ellos, para Él, serán como estopa. ¿Qué es una estopa? Yo no sé si usted sabe lo que es una estopa. Es como un pedazo un gran pedazo de hilos. Todos los hilos, ¿verdad? De la tela. Todos los hilos, todos conjuntos. Así, todos juntos. Lo más grueso de la tela, pero todo deshilado. Eso es una estopa. ¿Qué pasa si esa estopa usted lo mete al fuego? Eso prende rapidísimo. Se quema y se desaparece, se hace cenizas. Dice la palabra del Señor que a los malvados y a los soberbios serán como estopa delante del Señor. Y dice, aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Usted se recuerda en los evangelios cuando el Señor dice que aquel árbol que no da frutos es cortado y echado al fuego. Si nosotros somos como un árbol que no lleva frutos, que ya está seco, somos como una rama seca, dice la palabra del Señor, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice el versículo 2, mas a vosotros, esa es la segunda parte, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia. A los que teméis al Señor, a los que aman al Señor, dice que la justicia del Señor brillará como la luz del sol. Nosotros sabemos que el Señor Jesús fue la promesa para el pueblo de Israel. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, el Señor da la promesa a su pueblo de que aquel pueblo que estaba en tinieblas iba a ver gran luz. ¿Cuál era esa luz? Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido para su pueblo. Y cuando Él viene, Él da esa luz maravillosa, Él alumbra nuestras tinieblas. Cuando nosotros estábamos en pecado, cuando estábamos en sombra de muerte, dice esa parte de la Biblia que luz nos resplandeció. El sol de justicia para todos aquellos que aman al Señor. Entonces, así como el sol, ¿verdad? Veíamos que nada se esconde de su calor. Nada puede esconderse del brillo de los rayos del sol en el planeta Tierra. No hay rincón en la tierra que pueda esconderse de su calor. Tampoco no hay vida que pueda esconderse del calor de nuestro Dios, porque Él todo lo sabe. Dígame usted, ¿qué podríamos nosotros esconderle al Señor? ¿Qué podríamos nosotros ocultarle al Señor? ¿Qué podríamos nosotros tener en nuestra casa y decir, esto lo voy a guardar bien? Se lo voy a esconder al Señor. Eso es imposible. Ahora dígame usted, si nosotros pensamos algo o decimos algo, nada de eso se lo podríamos esconder al Señor, porque Él todo lo sabe, Él todo lo mira, Él todo lo escucha, Él sabe todas las cosas que nosotros y que el mundo entero hace día a día.
aunque el gobierno, aunque aquellos reyes poderosos, aunque aquellas autoridades poderosas que creen que pueden hacer con sus gobernantes lo que quieran, haciendo y deshaciendo, teniendo planes secretos en contra del pueblo, ellos se reúnen en lo secreto posiblemente, tramando y diciendo y planeando, pero nada se puede esconder del calor de nuestro Señor. Si algún pensamiento, si alguna intención, el Señor lo sabe todo. Recuerde usted, la vez pasada el Señor nos hablaba en el Salmo capítulo 139 que las tinieblas no encubren de Él. No podemos esconderle nada a nuestro Señor porque Él es luz. Él es el sol de justicia y nada se esconde de su calor. Así como para el sol no hay nada que se esconda del sol en el planeta Tierra, de la misma forma, no solo en el planeta Tierra, sino en el mundo entero, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, no hay nada que se esconda del calor de nuestro Dios. Él es el sol de justicia que alumbra nuestras vidas. Puede ser eso para nosotros, el sol de justicia que ilumine nuestra vida. O que, como dice la palabra del Señor en Malaquías, sea como un horno ardiente por haber rechazado su palabra. Él es ese sol del que nadie se puede esconder, ni de nuestros hechos, ni de nuestras palabras, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras intenciones. No podemos esconderle nada al Señor. Posiblemente yo me pueda esconder de usted. Me puedo esconder de los líderes, del pastor, de mi familia. Puedo esconder lo que yo quiera. Pero de Dios no lo puedo esconder. Dígame usted, ¿de qué me sirve a mí o de qué me serviría esconderle al mundo todas las cosas, esconderle a mi familia algo, esconderle a la iglesia algo, cuando de Dios yo no puedo esconderme? ¿De qué me serviría? ¿Qué ganaría yo si es al Señor al que yo algún día le voy a dar cuentas? ¿De qué me serviría que yo estuviera aparentemente bien con la gente? Porque la gente no va a saber que yo estoy escondiéndole algo. Pero que mi alma esté mal delante de Dios por creer o pensar que yo le puedo esconder cosas al Señor. Yo no le puedo esconder nada a Él. Nada. Nada se esconde de su calor, nada se esconde de su presencia, nada puede esconderse de sus ojos ni de su conocimiento. Nada se esconde. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra del Señor que se escondieron. Mire, hasta dónde ellos cayeron, habiendo conocido el poder del Señor y teniendo una comunión maravillosa con Dios, habiéndole conocido. Cuando cayeron en su pecado, se escondieron. ¿Cómo pensar el ser humano que puede esconderse de Dios debajo de un árbol, debajo de un arbusto, debajo de una mesa? ¿Dónde nos vamos a esconder del Señor? Cuando Jonás desobedeció la palabra del Señor y no quiso ir a predicar a Nínive, dice que huyó de la presencia del Señor. ¿Quién puede huir de la presencia del Señor? Eso es imposible. Si yo hoy en este momento quisiera huir de la presencia del Señor y yo dijera, me voy a ir del otro lado del mundo, me puedo esconder de la gente, pero de Dios jamás me voy a esconder. Nada se esconde de su calor, nada. Así como del sol que Él puso en los cielos, no hay nada que se esconda en la tierra. Mucho menos de su presencia, mucho menos de aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra.
No podemos escondernos. Él conoce todas las cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado y nuestras intenciones. Aquellos pensamientos que quizás usted de repente tuvo en el día y que en este momento usted no se acuerda, el Señor lo sabe. El Señor sí se acuerda. ¿Qué podríamos ocultarle? ¿Acaso no sería más sabio venir delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes lo que yo pensé? Tú sabes que te ofendí con mi pensamiento, que mi intención era otra, Señor, que mis intenciones no eran sinceras, que yo actué, que yo dije, que yo hablé mal. Señor, tú lo sabes, perdóname. ¿Acaso eso no sería más sabio? ¿Acaso eso no sería lo más correcto? Que tratar de ocultarnos de todo mundo pensando que Dios no me va a ver. Dios lo mira todo. Nada se esconde de Él. Nada. Nada absolutamente. Quizás hay cosas que usted no conoce, que usted no sabe. Cosas de las cuales nosotros no nos hemos enterado. Cosas que pasan a nuestro alrededor, pero Dios lo sabe. Él lo sabe todo. Quizás usted ha tratado de vivir en integridad. A muchos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, hermanos que han decidido seguir al Señor, que sirven al Señor en todas partes del mundo. El enemigo siempre se va a levantar. Y seguramente el enemigo va a querer destruir su testimonio de usted. Inventándole cosas al mundo de usted. Pero usted sabe que usted ama a Dios, porque Dios ama la integridad. Él ama a aquel que ama y que busca al Señor con sinceridad, no solamente en los cultos, no solamente cuando lo están mirando, sino también cuando no lo están viendo. Él ama la integridad. ¿De qué me serviría a mí querer yo aparentar en la iglesia, cuando los hermanos me vean, cuando la gente me vea, cuando en mi casa no estoy agradando a Dios? El Señor lo mira. Yo puedo dar una cara allá afuera, pero el Señor lo sabe. Y si usted vive en integridad delante de Dios, el enemigo no va a descansar hasta que usted caiga. Y una de las cosas que él utiliza es que quiera manchar su testimonio de usted. Pero usted se puede refugiar en la palabra del Señor, viviendo íntegramente. Hay una parte de la Biblia que dice que Él honra a los que le honran. El Señor honra a los que le honran. Y si usted vive íntegramente, no importa si el enemigo se levanta y empieza a levantar falsos testimonios contra usted, usted puede decir, el Señor lo sabe. El Señor todo lo sabe. El Señor sabe que no es así. ¿Por qué? Como dice este precioso versículo, nada se esconde de su calor. Nada hay que se esconda de su calor. En el original nos dice este versículo, nada se escapa de su calor. Mire qué cosas. No hay nada. Por eso, cuando el juicio del Señor venga, aquel sol de justicia para aquellos que lo rechazaron no será una bendición, sino vendrá para castigo. Usted y yo decidimos si queremos
a ese maravilloso sol de justicia, para que podamos tomar de esa calidez de amor, su calidez de ternura, su calidez de fortaleza. Y que cada día nosotros podamos pensar, Señor, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo. Dice la palabra del Señor que en el versículo 2 donde leíamos, amén, que Él es el sol de justicia, y en el libro de Hebreos también, amén, nos dice capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién le tenemos que dar cuenta? Es al Señor. Es bueno tener un buen testimonio delante de los hombres, pero Dios ama también la integridad. ¿Y a quién es que nosotros le debemos de dar cuenta? Es al sol de justicia, porque Él es justo. Él es justo y se presentará justamente para toda la humanidad, tanto para buenos como para malos, como para aquellos que vinieron a Él. Vendrá justamente como para aquellos que lo rechazaron. Por eso Él se llama el sol de justicia, porque ninguna cosa injusta Él va a hacer. Él dará, dice la palabra del Señor, la recompensa justamente a cada uno según fuera su obra. Y así como el Señor es justo, Él pide de su pueblo que también ande en justicia, que también camine en rectitud, en integridad, como decíamos hace un rato, que de verdad nosotros le amemos con todo nuestro corazón, que nosotros siempre meditemos que Él conoce lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos y cuáles son nuestras intenciones. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y no podemos pensar, ¿verdad?, que no podemos ser vistos, porque Él conoce nuestro caminar. Él conoce nuestro proceder. Entonces recordemos que este sol de justicia, dice en Malaquías, versículo 2 del capítulo 4, dice que el sol de justicia nacerá para aquel que teme el nombre del Señor, para aquel que tiene un temor reverente hacia el Señor y que lo ama de verdad. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, su capítulo 21, en su capítulo 21, versículos 23. Amén. Cuando todo se termine, cuando ya el juicio del Señor haya terminado sobre esta tierra, dice la palabra del Señor que el Señor hará nuevas todas las cosas. Todo lo que hay en esta tierra se terminará, se consumirá en el fuego, se acabará. Los cielos también. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y el Señor dice en su palabra que Él está preparando una ciudad nueva para su pueblo, la nueva Jerusalén. Y dice la Biblia que allá no habrá necesidad de un sol. Aquí necesitamos, en esta tierra necesitamos el sol. Pero cuando llegue ese momento, en la nueva Jerusalén no necesitaremos más de un sol. ¿Por qué? Dice Apocalipsis 21, versículo 23, la ciudad, la nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Dice, ¿por qué? Porque la gloria de Dios y la ilumina la ciudad, la gloria de Dios. Y el Cordero es su lumbrera, el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo dice, es su lumbrera.
Ahora tenemos la lumbrera mayor, pero en ese momento nuestra lumbrera eterna será aquel mismo que iluminó nuestras vidas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en esa oscuridad profunda donde nosotros no veíamos luz. El Señor llegó a nuestras vidas y Él alumbró nuestras tinieblas. Aquel mismo que alumbró nuestras tinieblas será esa lumbrera en esa ciudad gloriosa. El Cordero de Dios, el que dio su vida por nosotros, aleluya. Dice este versículo que no habrá necesidad ni del sol ni de la luna, porque nuestra lumbrera será el Cordero de Dios. Dice el versículo 24, y las naciones que hubieran sido salvas, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Él es nuestro sol de justicia, el sol que alumbró nuestras tinieblas. Algún día, su gloria, quizás es difícil de imaginarnos tanta belleza, tanta majestuosidad, pero en ese momento, para la ciudad que el Señor preparó, su luz será la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Malaquías, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? El Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación. Él es al Señor al que en esta noche predicamos y compartimos, si usted no le ha recibido en su corazón. Él es esa gran luz que un día alumbró nuestras tinieblas y que también quiere alumbrar sus tinieblas. El Dios mismo, Él quiere alumbrar tus tinieblas. Es el sol de justicia que alumbrará aquella ciudad gloriosa y que hoy quiere alumbrar tu vida, porque nada se puede esconder de su calor. Mientras estemos en vida, mientras estemos en esta tierra, amén, nosotros tenemos la oportunidad de venir al Señor, de pedirle que Él alumbre nuestras tinieblas y que nosotros podamos ser parte del pueblo que Él viene a recoger. Así que esta ha sido la palabra del Señor y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Si hay alguna petición, vamos a estar orando. Amén. Y vamos a pedirle al Señor. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón, vamos a hacer una oración. Y usted puede repetir esta oración después de mí. Amén. Después de la oración vamos a orar por las peticiones. Tenemos 2 peticiones ya. Si hay alguien que escribió en sus comentarios, también vamos a estar orando por cada persona que ha estado en la transmisión. Amén. Así que si quieres recibir a Cristo en tu corazón, di esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mis pecados, para darme vida eterna y salvación, para salvar mi alma, para rescatar mi vida de las tinieblas. Tú eres aquella luz gloriosa que me alumbró, que alumbró mi vida cuando yo solamente veía oscuridad. Gracias por derramar tu preciosa sangre para lavarme de mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te pido que me perdones. Te confieso mis pecados, Señor. Tú sabes todo lo que yo he hecho, todo lo que he pensado, mis intenciones, mis acciones, mis palabras, Señor. Me arrepiento con todo mi corazón. Te pido que me perdones y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor,
Ayúdame a hacer tu voluntad, a cumplir cada día en mi vida tu palabra preciosa, Señor, y a vivir en santidad, como tú quieres, Señor. A poder, Señor, cumplir tus mandamientos que hay en tu palabra. Señor, ayúdame a caminar en rectitud y en integridad para la gloria de tu nombre, Señor. Escribe mi nombre, te pido, en el libro de la vida y ayúdame a hacer, Señor, tu voluntad para que no sea borrado mi nombre de tu precioso libro. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me perdones, Señor, que tomes mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, Señor. Ayúdame a caminar contigo desde ahora en adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pido en el nombre